Buenos días, chavos. En esta clase veremos lo que son las matrículas de las aeronaves, siguiendo un poco con el tema de la ley de aviación civil. La clase pasada hablábamos sobre la clasificación de aeronaves, donde teníamos las aeronaves de servicio al público, aquellas aeronaves, ya sean comerciales o ejecutivas, que pueden generar dinero. Nosotros podemos explotarlas para generar dinero, generar riqueza, lucrar con ellas justamente. Aviones comerciales, aviones ejecutivos, que podamos vender vuelos, rentar los aviones, que generen dinero, serán las de servicio al público. También hablamos un poco de las aeronaves privadas, que son aquellas de uso exclusivo del dueño, donde no ocupan, más bien no pueden lucrar con ellas, no pueden rentar el avión, no pueden vender vuelos, no puedes generar dinero con esas aeronaves, las privadas. Son de uso exclusivo por el dueño. Puedes prestar el avión, sí, pero no puedes generar dinero, no puedes rentarlo. Y por último, las aeronaves de Estado, son aquellas que pertenecen más bien a los gobiernos, al gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, para el uso de los gobernantes, y las aeronaves militares, que se manejan de forma diferente a las aeronaves civiles. Todas y cada una de ellas aquí en México van a llevar una matrícula. No solamente aquí en México, sino en todo el mundo, así como vimos los códigos OASI, que era para identificar aeropuertos, donde cada país, cada región del mundo tenía una letra asignada para reconocerlos de forma sencilla, donde, por ejemplo, aquí en México, el código OASI va a empezar con doble M, con doble Mike. Todos los códigos OASI que empiecen con doble Mike son aeropuertos mexicanos. Esto se emplea para poder identificarlos de forma más fácil. En las matrículas a nivel mundial pasa algo muy parecido. Las matrículas eh, igual inician con una letra específico. Por ejemplo, en Estados Unidos las matrículas empiezan con la letra N, noviembre, November. Todas las matrículas que empiecen con N, con noviembre, son matrículas de Estados Unidos. Después vienen unos números, uno, 2, 3, por ejemplo, y luego vienen dos letras, doble Mike, por ejemplo. Así se compone una matrícula de Estados Unidos. Matrículas que empiecen con la letra Charlie, por ejemplo, son para Canadá. Las que empiecen con Delta son de Alemania. Aquí en México las matrículas van a empezar, más bien el inicio va a ser de tres formas. X. Las matrículas mexicanas empiezan con X, con X-Ray. Y después se van a colocar algunas de tres letras. Alfa, Bravo o Charlie, como vemos en pantalla. Esas tres son matrículas mexicanas. Hay otros países que también ocupan en su matrícula X, empiezan con X, pero la siguiente letra ya no es Alfa, ni Bravo, ni Charlie, porque esas ya son exclusivas de la aviación mexicana. Aquí en México, todos los aviones que ustedes vean, cuando se suban a los aviones, cuando ven uno de cerca, incluso el del colegio, tiene una matrícula. Todos los que empiecen con extra alfa, con XA, son aquellas aeronaves de servicio al público de transporte aéreo. Todos los aviones que usemos para lucrar, que generemos dinero con ellos, que podamos rentar, vender vuelos, aviones comerciales, aviones ejecutivos,
llevan matrícula XA, extra alfa. Va a empezar XA, después va a llevar un pequeño guioncito y luego va a llevar 3 letras. La matrícula mexicana no lleva números, lleva puras letras. Por ejemplo, Charlie Alfa Bravo. Esta sería una matrícula para una aeronave de servicio al público, aviones con los que podamos lucrar. Después tenemos XB, Extra Bravo, X-Ray Bravo. Esta se va a emplear para todas las aeronaves privadas sin fines de lucro, que no podamos lucrar con ellas. Aeronaves de uso exclusivo para el dueño, privado, aeronaves privadas. De igual forma que Extra Alfa va a ser XB, guioncito y 3 letras. Tango India Julieta, por ejemplo. Esa sería una matrícula de un avión privado. Y por último, una matrícula Extra Charlie o XC. Estas van a ser para aeronaves de Estado. Aeronaves de Estado, todas las aeronaves de uso del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, que sean diferentes a los aviones militares, a las aeronaves militares. Por ejemplo, Extra Charlie, mmm, Triple Alfa incluso se puede. Eso sería una matrícula de una aeronave de Estado, porque es Extra Charlie. Solamente los aviones de Estado, los aviones del gobierno, tienen esta matrícula y así los reconocemos. Pero las aeronaves militares, no. Las aeronaves militares, como yo les comentaba, cuentan con se manejan más bien de forma distinta a las aeronaves civiles. Las aeronaves militares tienen sus propias matrículas, sus propios números de identificación y no siguen estas normas, no siguen Extra Alfa, Extra Bravo ni Extra Charlie. Ellos se rigen por sus propias normas en cuanto a ciertos puntos. Se manejan de forma diferente a la aviación civil. Eso ya será cuestión de la Fuerza Aérea, de la Armada de México, de Sedena y de todos ellos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de la parte superior izquierda, una matrícula extra alfa, guión Julieta Eco Bravo, que es para una aeronave comercial, una aeronave de servicio al público. Del lado derecho superior, este pequeño Cessna, un pequeño avioncito, tenemos una matrícula extra Bravo, es un avión privado para uso exclusivo del dueño, sin fines de lucro. No puede rentarlo, no puede vender vuelos. Lo puede prestar, pero no puede generar dinero con él. No puede lucrar con él. Extra Bravo, guión, India Kilo Uniform. Abajo a la izquierda tenemos ahora una matrícula de estado. Extra Charlie, guión, Charlie Alpha Mike. Estas son para aeronaves, como les comentaba, de estado para los gobiernos federal, estatal, municipal. Aquí este avión, si se fijan, tiene en su empenaje un escudo de algún gobierno estatal. No conozco cuál sea ese escudo. Por la matrícula yo infiero que es Campeche, por ejemplo, por el Charlie Alpha Mike de Campeche. Quién sabe, quizás sea otro estado. Pero estas son matrículas de aviones exclusivos del gobierno, de estado. Y abajo a la derecha tenemos lo que es el avión presidencial, el 787, el Dreamliner, el José María Morelos y Pavón, el actual avión presidencial. Si se fijan, este no cuenta con una matrícula como las anteriores, Extra Alpha, Extra Bravo o Extra Charlie. La matrícula es esta, TP-01. ¿Por qué es diferente? Porque el avión presidencial está bajo la administración de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Mexicana.
Y como mencionamos la diapositiva pasada, los aviones militares usan otro tipo de matrículas, se administran de otra forma. Técnicamente el avión presidencial es un avión militar, está bajo el cuidado de las fuerzas aéreas, de la Fuerza Aérea Mexicana. Por eso su matrícula es diferente, no es como las que hemos visto para los aviones civiles. Siguiendo en el capítulo 9 de la Ley de Aviación Civil, que es referente a la matrícula de las aeronaves, de lo que hemos platicado todo este rato. Este capítulo nos dice que en México se podrán matricular todas las aeronaves que sean propiedad de mexicanos y que estas aeronaves no cuenten con otra nacionalidad. Si un avión nuevo, recién sacado de fábrica, llega aquí a México, se le otorga la nacionalidad mexicana. Se hace el papeleo, se declara mexicano, se le pone su matrícula mexicana. Un avión con más tiempo, ya que tenga unos añitos, si viene de otro país, si está registrado en otro país, Alemania, Argentina, Canadá, Estados Unidos, y aquí en México se le quiere hacer el cambio a la matrícula mexicana, sí se puede. Nada más hay que quitarle la matrícula extranjera, darla de baja, ir con el país de donde es la matrícula, decirle, ¿sabes qué? La voy a dar de baja. Se da de baja, se obtiene un certificado de baja de matrícula, se llega aquí a México, se muestra ese certificado, oye, ¿sabes qué? Mi avión ya no tiene la matrícula, ya no tiene nacionalidad, le quiero poner la nacionalidad mexicana. Se hace el papeleo y se le otorga nacionalidad mexicana y su respectiva matrícula. ¿Por qué cambiaríamos una matrícula mexicana? Según la ley de aviación civil y las demás leyes que rigen la aviación en México, la matrícula mexicana va a tener ciertos privilegios o ciertas ventajas sobre ¿cómo se llama? Sobre otras matrículas. Al ser nacional, al ser mexicano, se le van a abrir ciertos permisos o va a ser más fácil conseguir ciertos permisos para poder volar aquí en México. Eso lo iremos viendo más adelante conforme nos vayamos metiendo en las otras leyes. Esa sería una ventaja de tener una matrícula mexicana aquí en México. Después, como yo les venía comentando, la ley de aviación civil es la columna vertebral de la legislación aeronáutica en México, pero no es el único pilar o el único documento en el que nos basamos o tenemos que atender para resolver algún problema o ver cierto tema. Aparte de las leyes y de los reglamentos, tenemos lo que se llaman las circulares obligatorias. Las circulares obligatorias son unos documentos que no tienen el mismo peso que una ley, pero ya tienen una validez legal. Legalmente ya son válidos, ya tienen cierto peso, no tan fuerte como una ley, pero sí tienen su peso legal. En esa circular obligatoria es como si fueran pequeños anexos, pequeñas recomendaciones que se hacen en ciertos puntos de las leyes. Cada secretaría, la de comunicaciones, la de economía, la de relaciones exteriores, cada una tiene sus normas y tiene sus circulares obligatorias. En el caso de la DGAC, de la FAC, una circular obligatoria, por ejemplo, esta que vemos en pantalla, ese número raro que ven ahí, Charlie Oscar, CEO, hace referencia a circular obligatoria. Siempre que vean un documento de ese estilo y empiece con CO, significa circular obligatoria. Lo que sigue va a ser el folio que se le dé para cada secretaría o subsecretaría en México.
Alfa Víctor-45, diagonal 07, es el folio que tiene esta circular obligatoria. Así se lo conoce. La circular obligatoria, Alfa Víctor-45, diagonal 07. ¿Por qué hago referencia a esta circular obligatoria? Porque en ella vamos a encontrar detalles respecto a las matrículas y a las marcas de nacionalidad que debe llevar un avión. Temas que no, o puntos que no encontremos en la ley de aviación civil van a estar en esa circular obligatoria. ¿Por qué no están en la ley de aviación civil? Porque si metemos todos los detalles, la ley sería extremadamente enorme. Entonces, esta circular obligatoria es un pequeño anexo donde encontramos ahora sí información muy específica sobre cierto tema. En este caso, la circular obligatoria Alfa Víctor 45 diagonal 07 nos va a decir sobre las características de la matrícula y de la bandera que debe llevar un avión. En esta circular vamos a leer, es un documento muy pequeño, son 4 páginas. Nos va a decir que todos los aviones con matrícula mexicana deben portar una bandera nacional. Esta bandera se debe colocar en el avión de tal forma que sea visible, del tamaño necesario para que sea visible, que se note, que se alcance a ver. Y deberá tener todas las características señaladas en la ley sobre escudo, bandera y el himno nacionales. Ese documento, ley sobre escudo, bandera y himno nacionales, es otra ley que existe dentro de México, en el cual van a venir todas las características que debe tener la bandera nacional. Posición del águila, características del águila, colores, orden de los colores y todo ese tipo de cosas. Si se fijan, aquí ya estamos brincando de ley en ley. De la ley de aviación civil pasamos a una circular obligatoria y de ahí nos manda a la ley sobre escudo, bandera e himnos nacionales. El punto al que quiero llegar es que la legislación técnica, así es, vamos a estar brincando de una ley en otra. No nos vamos a enfocar nada más en una. Nos vamos a basar en una principal, sí, que es la ley de aviación civil. Pero para información muy específica tenemos que ir saltando de un lado a otro, de una ley en ley. Eso va a ser en legislación. De repente tendremos una ley, un artículo, y tendremos que ir a buscar cierta información específica a otra circular, a otra norma, a otra ley. En este caso, la ley sobre escudo, bandera y himnos nacionales. No nos vamos a meter mucho en eso, nada más era para explicarles esa especie de brinco que se tiene que dar o que de repente haremos entre diversos documentos para encontrar información necesaria. Si ustedes quieren saber cuáles son las características específicas de la bandera y del escudo que debe llevar la bandera nacional que pongan en el avión, tienen que ir a esta ley, a la ley sobre escudo, bandera e himnos nacionales. E himnos nacionales. Un punto que sí quiero sacar de este circular obligatoria es la posición de la bandera nacional. Según esta circular obligatoria, la bandera nacional deberá colocarse preferentemente en la parte delantera del fuselaje, en lo que es la nariz del avión. Generalmente se coloca por debajo de la ventanilla de los pilotos. La ventanilla de pilotos se coloca abajo. También se puede colocar en la parte de arriba o incluso a un costado de la ventanilla de pilotos. No hay problema. Preferentemente que se encuentre en la parte delantera del fuselaje. Y la nariz del avión se va a considerar el asta bandera. Recordemos que el asta bandera es donde se sostiene la bandera, el asta donde se sostiene la bandera. Entonces en el avión vamos a simular que la nariz va a ser el asta bandera. En el caso que la bandera no puede ser colocada en la nariz del avión, la podemos colocar más atrás en el fuselaje
o, de preferencia, en el empenaje. En el estabilizador vertical, ahí debe colocarse la bandera. Sería la segunda opción en caso que no podamos ponerla en la nariz. Se coloca en el estabilizador vertical. Si no se puede, ya se puede colocar en alguna parte del fuselaje, siempre y cuando sea visible, que se vea a simple vista, que se note, que se diferencie, que sea una bandera mexicana. Debe tener el tamaño adecuado para que se logre diferenciar. Aquí tenemos dos ejemplos. Un presidencial en el José María Morelos, la bandera nacional la encontramos justamente en el empenaje, en el estabilizador vertical. Esta bandera va a ocupar todo el estabilizador. Si se fijan en el rudder, la parte móvil es el color rojo. Entonces aquí ya se nota a simple vista que es la bandera mexicana, que el avión es mexicano. Esto puede ser el avión presidencial, tiene que ser muy, muy notorio. En aviones comerciales, por ejemplo, como los de Aeroméxico, si se fijan, la bandera no se encuentra ni en la nariz ni en el empenaje, se encuentra en el fuselaje casi a la altura de las alas. La tenemos aquí. Es un tamaño ya considerable para que se pueda ver a simple vista, tomando en consideración el tamaño del avión. Todos los aviones mexicanos con matrícula mexicana deben llevar esta bandera. Muy bien, chavos. Sería hasta todo el día de hoy. La próxima clase continuaremos. Platicaremos sobre un pequeño detalle que se vuelve muy interesante en cuanto a la bandera se refiere y continuaremos con los demás temas.